Este es el cuarto de una serie de webinarios que estamos realizando dentro del proyecto LIFE Redbosques Clima. El primer webinario trataba sobre la vulnerabilidad de los bosques al cambio climático y digamos qué variables se pueden utilizar para evaluar dicha vulnerabilidad. Continuamos con otro webinario muy interesante sobre la creación y mantenimiento de mosaicos forestales resilientes, entre otras herramientas a través de la herbivoría. Seguimos con otro interesante webinario sobre el fuego como herramienta para la creación de paisajes resilientes. Y en este cuarto webinario va a ser el turno de la selvicultura, como vamos a ver a continuación. Por mi parte, y muy brevemente, os voy a hacer una pequeña presentación del proyecto LIFE Redbosques Clima, para quienes no lo conozcáis. Bien, el proyecto LIFE Redbosques Clima es un proyecto, como veis ahí, coordinado por la Fundación Fernando González Bernaldez, a la que represento, y con los socios beneficiarios que podéis observar, la Generalitat de Catalunya, el CREAF, el Centre de Recerca de Aplicacions Forestals de Catalunya, la Generalitat Valenciana, la empresa pública Baersa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, como socio cofinanciador también tenemos al gobierno vasco. Y bueno, es un proyecto que comenzó en el año 2021 y finalizará a finales del año que viene, del 2025. La situación de inicio en el contexto español, pues ya lo conocéis, ¿no? España tiene una superficie forestal considerable. Aproximadamente un poquito más del 50% del territorio estatal y importante por muchas razones, pero entre otras razones también por la importancia que tienen nuestros bosques para la conservación, ¿no? Ahí podéis ver que en total tenemos 27 tipos de hábitats forestales de bosque de interés comunitario. En el contexto estatal, el 27% del territorio pertenece a la Red Natura 2000. Como veis, hay 80.000 kilómetros cuadrados de bosque que se encuentran dentro de esta red. Y los hábitats forestales de interés comunitario representan aproximadamente el 58% de la Red Natura 2000 en España, que supera ligeramente la media europea. A lo largo de los últimos años se han ido desarrollando distintas herramientas y normas, por un lado, tanto para la protección de los bosques como para adaptar estos hábitats y otros a los efectos del cambio climático, ¿vale? De tal manera que hemos podido observar cómo se establecen ciertas sinergias entre la conservación de la diversidad en estos bosques y la propia adaptación de los bosques al cambio climático. En concreto, nuestro proyecto LIFE Redbosques Clima se basa en una serie de actuaciones denominadas bajo el paraguas de soluciones basadas en la naturaleza o soluciones naturales, lo podéis encontrar en la bibliografía de esta manera, que, digamos, intentan utilizar, imitar, replicar a través de distintas herramientas que os he comentado antes, que hemos tratado en otros webinarios, en el presente webinario, intentan imitar procesos que podemos encontrar en la naturaleza, ¿vale? Bueno, los efectos del cambio climático y sus consecuencias son bien conocidos por todos. Y lo que vamos a analizar es cuáles son estas consecuencias en gran parte de nuestra superficie forestal, que, como bien sabréis, pues, está caracterizada por ser masas jóvenes, muy densas, con una estructura continua y homogénea, una estructura regular y con un dosel generalmente monoespecífico, ¿vale? Como hemos podido observar también en los últimos años, este tipo de estructuras son bastante vulnerables al cambio climático, fundamentalmente a las sequías y a los incendios. De tal manera que con este proyecto lo que pretendemos es, digamos, sentar las bases para convertir estas masas muy vulnerables en masas menos vulnerables, como podemos ver en estas fotografías, con distintas tipologías de estructuras de bosque que podemos encontrar en nuestro territorio. Bien, los objetivos del proyecto son los que veis ahí. Por un lado, promover buenas prácticas de adaptación
basadas en estas soluciones naturales a través de herramientas que faciliten un poco su implementación. Implementar estas acciones en territorios piloto para permitir mejorar la capacidad de adaptación de varios tipos de bosques y, por último, fomentar la transferibilidad de estos resultados y promover su replicación en todo el territorio estatal. Entre otras acciones del proyecto, pues una parte importante es el diseño de herramientas, como la definición de un índice de vulnerabilidad y una herramienta online que permita a gestores y propietarios de montes definir a priori cuál es la vulnerabilidad de sus masas forestales al cambio climático y establecer un estándar para elaborar y evaluar medidas de adaptación de bosques al cambio climático, ¿vale? En cuanto a los proyectos piloto que os comentaba, pues uno de esos proyectos se está ejecutando en el Parque Natural del Sports, en Tarragona, ¿vale? Una zona dominada por masas de Pinus nigra y Pinus halepensis, donde el aprovechamiento forestal es muy residual. Hay mucha variedad de tipologías de propietarios, tanto públicos como privados, pero sobre todo privados, con lo cual se ha requerido un proceso participativo previo importante y donde se están ensayando distintas metodologías partiendo de una buena planificación de la gestión forestal para continuar con otras acciones, no solo de silvicultura, sino también que más prescritas, la aplicación de medidas de herbivoría, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso de la Comunidad Valenciana, se está actuando en las 3 provincias. Sí, perdón, ¿podéis apagar los micros? Gracias. En la Comunidad Valenciana, como os comentaba, se está trabajando en las 3 provincias. Son zonas donde prácticamente se ha intervenido después de las repoblaciones y donde también hay una diversidad importante de propietarios y, como veis, en todas las actuaciones se hace un énfasis importante en la reaplicabilidad a otros territorios más allá del proyecto. Y por último, en Castilla-La Mancha se está trabajando en la Sierra Norte de Guadalajara, en concreto en el Parque Natural de la Sierra Norte, en una zona dominada por repoblaciones de Pinus silvestris y Pinus uncinata, que ocupan zonas de hábitats de interés comunitaria y además son zonas donde el aprovechamiento forestal es complicado, principalmente por las elevadas pendientes que hay. Esta zona es 100% monte público y en esta intervención se está incidiendo sobre todo en la restauración de distintos hábitats de interés comunitario. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, y por resumir, desde un punto de vista gráfico, se trataría de intentar que este tipo de paisajes vaya poco a poco fluyendo hacia este tipo de estructuras y de- de paisaje, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una presentación muy rápida. Si tenéis alguna duda sobre el proyecto Life Red Bosques Clima, podéis consultar en nuestra página web. Ahora os mostraré dónde tenéis los enlaces. Y sin más dilación voy a dar paso a nuestros ponentes, ¿vale? Esta va a ser un poco el orden de intervenciones.